Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en este nuevo viaje. Corría el año 1685, muy especial para la música. Nos regala Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel y a nuestro protagonista, el padre de la música occidental, el genio del contrapunto, el maestro de maestros, el gran Johann Sebastian Bach. Hoy recorreremos algunos pasajes de la historia de este sensacional hombre y nos deleitaremos con parte de su magnífica obra. Por favor, pónganse cómodos, comenzamos. Johann Sebastian Bach nace el 31 de marzo de 1685 en Eisenach, ducado de Sajonia, en aquella época perteneciente al Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania Central. En esta misma ciudad, un par de siglos antes del nacimiento del compositor, el teólogo agustino Martín Lutero traduciría el Nuevo Testamento al alemán y publicaría sus 95 tesis, lo que sería el impulso para la reforma protestante en Alemania y luego en Europa. Este suceso cambiaría el escenario religioso en Occidente. Johann Sebastian Bach es el octavo hijo del matrimonio entre Ambrosius y Elisabetta. Los Bach provenían de una familia con cerca de 200 años de tradición musical. Produjo generaciones de prestigiosos compositores, instrumentistas y maestros que antecedieron al pequeño Johann Sebastian, por lo que su afinidad con este arte fue prácticamente innato. Su padre, Ambrosius, fue un avesado músico que poseía una asombrosa capacidad instrumental. Desde temprano observó las dotes de su hijo menor y pudo entender que estaba frente a un niño especial, por lo que se compromete a educarlo en sus primeros años. Sin embargo, en 1694, la tragedia azotaría a la familia. Su madre, Elisabetta, fallece cuando Johann Sebastian tenía apenas 9 años. Al año siguiente, Ambrosius también partiría. El niño quedaría a cargo de su hermano mayor, Johann Christoph, también músico que se desempeñaba como organista en la iglesia de San Miguel en Ohrdruf. Desde su infancia, el compositor vivió sin mayores complicaciones económicas, pero en un ambiente austero, de profunda devoción religiosa e inclinado al estudio. El joven mostraba un interés particular en su educación. Ya sabía tocar el violín, probablemente gracias a su padre, y pronto aprendió teoría de la música, a tocar el órgano y a componer. Por otra parte, su hermano le enseñó a tocar el clavecín. Lo introdujo en la obra de grandes músicos como Jean-Baptiste Lully, Marin Maré y el que fue su propio instructor, el gran Pachelbel. Ya entrando en la adolescencia, mostró ser un joven extraordinariamente disciplinado y comprometido con el aprendizaje. Gracias a su esfuerzo y constancia, en 1700 ganaría una beca en la prestigiosa Escuela Coral de San Miguel de Luneburgo. En este tiempo se sintió atraído por la obra de Requiem y Dietrich Buxtehude. Este último fue el gran inspirador en la obra del maestro. La intensa debilidad y admiración que Bach sentía por el trabajo de Buxtehude lo hizo caminar en pleno invierno alemán para visitar al organista en Lübeck y asistir a sus famosas presentaciones en la iglesia de Santa María. Fue tal su fascinación que no le importó ir a pie unos 400 kilómetros de ida para conocer en persona a uno de los organistas y compositores más connotados de la época. Su estancia con él lo marcaría profundamente. Buxtehude pudo advertir la capacidad del joven y le haría una tentadora propuesta. Consistía en quedarse con él como su discípulo a cambio de que Johann Sebastian se casara con su hija. Pero al maestro esto no le pareció atractivo y prefirió volver los 400 kilómetros a pie, aunque esto significara un desencuentro con su ídolo. En 1703, Bach logró un puesto en la corte del duque Juan Ernesto III en Weimar. Es confuso cuál fue su rol ahí. Por una parte, en este periodo Bach ocupó el cargo de violinista en la capilla de la ciudad. Sin embargo, también desempeñaría labores domésticas en la corte del duque. En agosto del mismo año le ofrecerían un buen puesto como organista en la iglesia de Arnstadt. Su estadía en esta ciudad no estuvo exenta de conflictos, tanto con alguno de sus alumnos como con sus empleadores. Luego de un tiempo, terminaron despidiéndolo tras quedarse con Buxtehude más del tiempo permitido. Sin embargo, no tardó en encontrar un nuevo cargo con una remuneración bastante generosa, por lo que en 1706 Bach se traslada a Mühlhausen como organista en la iglesia de San Blas. En 1707, ya radicado en la ciudad, el maestro contrae matrimonio con su prima segunda,
María Bárbara Bach, con quien tuvo 7 hijos. 2 de ellos llegaron a ser renombrados músicos. Tuvieron un matrimonio estable, ambos compartían su gusto por la música. Estuvieron juntos por 13 años hasta la muerte de ella, dejando al maestro viudo con 7 hijos pequeños. En 1708, Bach se traslada con su familia de vuelta a Weimar, contratado como organista en la corte ducal de la ciudad. Este periodo fue muy productivo en la vida del compositor. Es aquí donde profundiza en la obra de los grandes maestros italianos como Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Giuseppe Torelli, entre otros. De ellos incluyó la estética a su composición, involucrando armonía, pasión y sensibilidad a su propia obra. En adelante vendrían otras ofertas en diferentes ciudades. Finalmente, en 1717, se radicaría en Leipzig, donde ocupó el puesto como cantor en la iglesia de Santo Tomás y director musical de la ciudad. En 1721, Johann Sebastian se casaría por segunda vez con una cantante de la corte, Anna Magdalena Wilke, con quien tendría 13 hijos más. 4 de ellos serían famosos músicos en la época. La relación del matrimonio fue bastante cercana, de mutuo apoyo y dedicación a la música. En Leipzig siguió componiendo, principalmente inspirado en la religión. Su trabajo abarca más de 1100 obras, entre ellas música coral, como sus famosas cantatas, oratorios y misas. También se dedicó a la formación de músicos jóvenes hasta sus últimos días. Si bien el compositor ganó el reconocimiento necesario para tener los patrocinios suficientes para mantener a su vasta familia y dedicarse a crear, no logró en vida la notoriedad que posteriormente tuvieron sus hijos. A lo largo de su carrera enfrentó diferentes conflictos, desacuerdos y desafíos, sobre todo con las autoridades, que incluyó una estadía en la cárcel por insubordinación. Sin embargo, él se mantuvo firme en sus convicciones. También fue drástico a la hora de defender su estilo de composición, inclinado a la intelectualidad más que a un producto de consumo masivo. En sus últimos años de vida, el maestro experimentó varios problemas de salud que afectaron su capacidad. En 1749 se sometió a una cirugía de cataratas que lo dejaría temporalmente ciego. La operación fue realizada por el famoso oftalmólogo británico John Taylor. Al ser un procedimiento arriesgado en aquella época, no obtuvo los resultados deseados. A pesar de esto, Bach continuó trabajando en su música con la ayuda de colaboradores. En 1750 su salud empeoró. Tendría complicaciones después de una enfermedad no identificada. Algunos historiadores sugieren que pudo ser un derrame cerebral. Otros, probablemente a complicaciones provocadas por un cuadro infeccioso severo luego de su cirugía. El 28 de julio de 1750, el magnífico maestro Johann Sebastian Bach muere en Leipzig a la edad de 65 años. Su partida fue un profundo golpe a la comunidad musical. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Juan. Sin embargo, durante los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, Leipzig sufrió grandes daños, por lo que la tumba del maestro estuvo sin determinar hasta las labores de reconstrucción postguerra. Sus restos fueron identificados y hoy descansan bajo un monumento conmemoratorio en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. La obra de Bach fue relegada del catálogo musical de la época a causa del surgimiento de nuevas tendencias musicales. Sin embargo, gracias a un joven compositor y pianista de Hamburgo del siglo XIX, gran seguidor de Bach, el célebre Felix Mendelssohn, la música del maestro fue redescubierta y renacería en todo su esplendor hasta nuestros días, convirtiéndose en parte imprescindible del repertorio clásico occidental y el gran inspirador de los grandes maestros de nuestra historia. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Les doy las gracias por su cordial compañía. Los espero en otra oportunidad
para embarcarnos en otro episodio de La música de un viaje. ¡Hasta pronto!